sus argumentos a la luz de la Biblia, verdaderamente, y a la luz del griego bíblico, ¿no? Porque él, digamos que aduce que tiene unos argumentos que vienen del griego original, el griego koiné, que refutan las posiciones de la Iglesia Católica. Entonces vamos a comprobar si eso es o no es cierto. Bienvenidos. Entonces vamos a comenzar por mirar el video del pastor Coronado refiriéndose, empezando por Mateo 16-18. Vamos a escucharlo, pero antes de escucharlo quiero que vean cómo él traduce utilizando una diapositiva de PowerPoint, ¿sí? Dice Mateo 16-18, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y aquí le agrega entre paréntesis, Ekeibok, Ekeinos, o Equinos, canto rodado, entonces, o piedra, sobre esta roca, y él dice, bueno, vamos a escucharlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego es la palabra equinos, canto rodado o piedra. Yo no sé si usted sabe qué es el... Él dice que en griego Pedro es equinos, ¿sí? Vamos a mirar, no Petros. Extraño, ¿no? canto rodado. En Venezuela se conoce una piedrecita pequeñita que se junta y con ella hacen un piso. Y luego añade, y sobre esta roca, que en griego es diferente, es Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, sepulcro, no prevalecerán. O sea, Jesús le dice a Pedro, mira, tú eres un canto rodado y sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. Bueno, ya empezamos aquí con lo interesante. Revolviendo un poquito, vemos que él sostiene que en griego el texto no dice Petros, sino Equinos. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a Mateo 16-18. Okay. Vamos a utilizar la Reina Valera interlineal. Mateo 16, versículo 18. Aquí está. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. Vemos a ver, la palabra dice Petros. ¿Sí? En el griego original está Petros. Equinos. ¿Ok? Equinos no está ahí. Bueno, vamos a mirar. Dice Mateo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y vemos a ver qué dice, si aparece Equinos o Petros. Petros. ¿Ok? Como pueden ver, lo que dice este pastor es falso. Equinos no está. Está es Petros. Pero para comprobarlo vamos a ir al Codex Sinaiticus. ¿Ok? Miren. Mirando otra vez. ¿Sí la ven la palabra? Petros. No dice equinos. Pero no nos conformemos con esta explicación. Vamos más allá. Vamos ahora a mirar el... Vamos a mirar Juan 1:42. Juan 1:42 para ver si es cierto lo que dice el pastor, porque en este versículo también hablan de Pedro. Ok, vamos a mirar. Dice así. Y le trajo a Jesús y mirándole,
Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, 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 de origen caldeo que significa roca, no piedra rodada, ojo, ¿no? No dice equinos, dice Kefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y otra vez aquí, Pedro se refiere a Petros, ¿ok? Piedra. Entonces ya vemos que por aquí va desmoronándose su argumento. Pero no nos quedemos ahí, vamos a ir ahora a Mateo 27:60. Vamos a Mateo 27:60, porque él dice que le dice a Pedro que es una piedra rodada. La piedra rodada es la que utilizaban para tapar los sepulcros, era una piedra rodante, ¿ok? Que se podía mover con dificultad, pero que igual era movible. Bueno, vamos a entrar a mirar Mateo 27:60. Vamos a leerlo. Dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. O sea, el sepulcro era una cueva labrada sobre una roca gigante, ¿sí? Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vamos a ver si esta piedra rodada es equinos, como dice el pastor. Muy bien. Entonces dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había sido labrado en una peña. Como pueden ver, aquí está Petra, palabra Petra, peña, roca, piedra. Y sigamos. Y después de hacer rodar es prosculio, una gran piedra. O sea, esta es la piedra rodada. Litzos. Litzos. ¿Ok? Esa es la piedra rodada, perdón. Prosculio, litzos, piedra rodada. Piedra de molino, piedra de rodar. Es esta. Bien. Entonces vemos como este señor ni siquiera sabe griego, inventa palabras que no están, ¿sí? Y le altera todo el significado a Mateo 16:18, introduciendo palabras que no están en el origen. Muy bien, vamos a seguirlo escuchando, por favor. O sea, Jesús le dice a Pedro, mira, tú eres un canto rodado. Oigan, Y sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces Pedro, escuchen. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo este señor confunde las piedras. La Biblia nos habla de varios tipos de piedra. La piedra angular, ¿sí? Que va en la parte superior de la estructura, en la parte central, y es la que permite, o que no permite, que las columnas y las paredes se vayan para un lado y para el otro y el edificio se caiga. Está la piedra de edificación, que es Pedro, ¿sí? Que es a partir de la cual comienza a construirse para arriba. Está la roca, que es donde se inserta la piedra de edificación para que en caso de un terremoto o de cualquier catástrofe, la edificación no sea arrastrada, ni llevada, ni tumbada, porque la roca gigante absorbe todo lo que está construido o cimentado sobre la piedra de edificación. Pero ahora vamos a ver la afirmación de este señor y lo vamos a refutar. lleno del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, note dónde la pone, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ojo, entonces miren cómo en Mateo 16:18 dice, sobre esta piedra edificaré, o sea, piedra de edificación, y en esta cita que él da, habla de piedra angular. Dos piedras distintas. Ahora vamos a ver la diferencia arquitectónica. Para vosotros, pues, los que creéis en él,
Precioso es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del Ahora, ángulo. yo hago una Ojo, pregunta. ¿Cuántos de los que están sintonizando este programa les quedó alguna duda de que Pedro no es la piedra? ¿Tiene usted alguna duda en cuanto a que Pedro no dejó sucesión? ojo. Entonces, él dice que él está seguro que Pedro no es la piedra, pero ya vimos Mateo 16, 18, desde el griego koiné, y vimos además Juan 1:42, donde dice claramente que le pone Kefas, que significa rocas, y él dice, y significa piedra, o significa Pedro, y ahí va y dice que significa piedra. Solo él no cree lo que dice Jesús en Juan 1:42. Pero ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver las diferencias y las malas percepciones de este pastor. Bueno, entonces aquí tenemos la estructura del edificio espiritual de la iglesia. Como podemos ver, la piedra angular es Cristo mismo. Esta que está aquí es la piedra angular, la que no permite que el marco se vaya por un lado para el otro, la que le da estabilidad a las paredes y a las columnas. ¿Ok? Pero además, 1 Pedro 2:5 nos dice que los creyentes somos piedras vivas. Entonces, según esta interpretación un poco loca de este señor, de este pastor, entonces, si nosotros somos piedras vivas, también somos piedras angulares. Porque ahí sí no se confunde. Yo puedo decir, no, es que mire, nosotros también somos piedras angulares, porque ahí dice que somos piedras vivas. Es falso, son piedras distintas. Y Pedro es la piedra de edificación, acá lo pueden ver, guiado por el Espíritu Santo. Encontramos varias citas, Mateo 16, 18, 19, Juan 1:42, el mismo Juan 21, del 15 al 17, también nos confirma lo mismo. Esta es la piedra de edificación y esta es la roca, ¿sí?, sobre la cual está cimentada la piedra de edificación. Eso lo podemos verificar mirando templos griegos como el Partenón, como el Templo de Jerusalén. Todos estaban cimentados sobre una roca gigante y esa roca era perforada y sobre ella se ponía la roca de edificación. Es no solo hablar de Biblia por hablar, sino también hay que conocer un poquito de arquitectura hebrea y arquitectura griega para darse cuenta de este grave error de este pastor. Ahora, sigamos. ¿O herencia de que vengan papas o que vengan gobernantes y digan yo vengo tomando la herencia del apóstol Pedro? Bueno, él dice que la sucesión apostólica es mentira. Sin embargo, vamos a mirar Hechos capítulo 1 y lo que no saben los hermanos protestantes
de este pastor. No, la Biblia no enseña tal cosa. Es más, yo nunca he entendido por qué Pedro era casado y el Papa, por cierto, no se casa. Bueno, esta es una explicación aún más sencilla. Vamos aquí a cambiar la cámara. ¿Cuál es la explicación a esta afirmación de que Pedro era casado y que el Papa no se casa? Pedro fue casado, pero era viudo en ese momento. Recordemos que, primero que todo, Pedro dijo que él lo había dejado todo por seguir a Cristo. En segundo lugar, ellos dicen, no, es que Pedro tenía suegra. Correcto, Pedro tenía suegra, pero no se menciona a la esposa. Resulta que fueron Jesús y los apóstoles a la casa de Pedro y dicen que era la suegra y que estaba enferma. ¿Sí? Y que una vez una vez que Jesús la curó, la suegra se levantó a servirles. Si la esposa hubiera estado viva, ella hubiera llegado a servirles de una vez. No hubieran tenido que esperar que la suegra de Pedro fuera sanada por Jesús. Y vieron que, y si ustedes miran el texto, se van a dar cuenta que aún después de haber sido sanada la suegra de Pedro, la esposa de Pedro no aparece por ningún lado. O sea, ya no existía. Hay otro argumento que utilizan que es 1 Corintios 9:5, que dice, ¿acaso no tenemos derecho nosotros a llevar una mujer cristiana como lo hace Pedro y los demás apóstoles? Y dicen, sí, ven, es que él tenía esposa, porque mujer significa esposa. Bueno, se le pueden dar esos dos significados, claro. Pero en este caso, se refiere a la costumbre que había de que a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, las mujeres los rodeaban, ¿sí? Les encargaban de su comida, de su dormida, pues, su aposento, de su ropa, ¿ya? Y vemos eso con Jesús. Jesús vivía acompañado de muchas mujeres, las mujeres que estuvieron junto a él en la cruz, las mujeres que lo lloraron camino al Gólgota, las mujeres siempre estuvieron presentes y ellas se encargaban, mientras Jesús se dedicaba a predicar, ellas se encargaban en cuestiones de la comida, el vestido, la vivienda, ¿ya? De Jesús y los apóstoles. Esto es lo mismo que sucede aquí. O sea, son mujeres cristianas que se encargan de las cosas secundarias a los apóstoles, porque a los apóstoles, ¿qué era lo importante? Predicar. Entonces, de esta forma comprobamos que Pedro era viudo, o sea, casado, pero su mujer ya había muerto. ¿Ya? Por eso es que Pedro podía acompañar a todos lados a Jesús. Y no dice que la esposa de Pedro lo acompañaba, ni que él había dejado tirada a su esposa allá en Galilea y se fue a pasear con Jesús irresponsablemente, ¿no? Porque no tenía, ¿cómo se dice?, esa atadura para poder ir a predicar por todos lados con los 12 y con Jesucristo. ¿Eh? Bueno, sigamos con esto. Ahora vamos a entrar al aspecto de las llaves. ¿Qué representa el hecho de que Jesús le ofreció las llaves del reino a Pedro? ¿Saben qué? La escritura es su propio intérprete. Y en Lucas 11:52, Ojo, él acaba de decir que la escritura es su propio intérprete. Si nosotros le preguntamos a este pastor, a cualquier apóstol protestante, pastor, Cristo, maestro, evangelista protestante, ¿en qué parte de la Biblia dice que la Biblia es su propio intérprete? No te van a decir porque esa cita no existe. Eso es un dogma que ellos inventaron para poder justificar la libre interpretación de la Biblia. O sea, yo entiendo la Biblia como a mí se me dé la gana, siempre y cuando no me salga del texto bíblico. Eso es la libre interpretación de la Biblia. Pero bueno, ya sigamos después de esta aclaración, sigamos con el resto del video. Jesús dijo, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley!
porque habéis quitado la llave de la ciencia. En griego es la palabra gnosis. Ojo, ¿cuál es el truco aquí? Aquí nos habla de Lucas 11:52. Y aparentemente uno dice, ay, sí, miren, la llave de la ciencia, o sea, la llave significa el conocimiento, eso es lo que él va a decir. Pero, en primer lugar, en Mateo 16:18, nos habla de llaves en plural, no de la llave. ¿Okay? Y habla de la llave de la ciencia, mientras que en Mateo habla de la llave del reino de los cielos. Son dos llaves distintas y se los voy a comprobar. Incluso hay tres llaves en la Biblia. Entonces, si fuera cierto que la llave es la clave, lo que van a escuchar, escuchemos lo primero. Conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Saben qué significan las llaves? Significa el conocimiento para vida eterna que te da entrada al reino de los cielos. No significa que Él tiene una llave, un poder y que Él puede hacer lo que quiera en la iglesia. Ojo, estas llaves dicen que no tienen poder, que no es una autoridad, sino que es la llave que me da el conocimiento para entrar al cielo. Vamos a mirar ahora. Entonces, utilicemos la misma Reina Valera. Llaves. Ok. Miren, por ejemplo, Apocalipsis 1:18 dice que las llaves, ¿sí? Dice que él tiene, ¿sí?, las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, si seguimos la misma, ¿cómo se dice? La misma lógica de este pastor, resulta que las llaves del conocimiento son las llaves de la muerte y del infierno, ¿sí? Entonces, siguiendo con esa lógica, Jesús le dio las llaves a Pedro de la muerte y del infierno. Háganme el favor. ¿Cómo puede llegar uno a torcer la Biblia utilizando solo la palabra llaves? Vamos a mirar solo las llaves. Ahora, aquí en la Reina Valera, lo van a leer ustedes, y vamos a ver, porque vuelven a aparecer las llaves que le dio a Pedro, las que las tiene en la mano Jesús, ya en Apocalipsis, ¿sí? Ojo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, ojo, el santo es Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ojo, ¿qué es esta llave? El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Cómo les parece? Entonces esta llave no es del conocimiento. No es como él dice que no es que no tenga autoridad, que él puede hacer lo que se dé la gana, sino que es la llave que permite que abra y que ninguno sea capaz de cerrar, y que cierre y que ninguno sea capaz de abrir. O sea, es una llave exclusiva para él. Y es la llave que tiene la llave de David. Vamos a ver en Isaías 22, versículo... tenemos esto. Isaías 22, del 20 al 23. Vamos a mirar cuáles son esas llaves de David y en qué consistían. Las que le entregó a Pedro, Jesucristo. Isaías 22, perdón, del 20 al 23. Dice así. Vamos a usar una versión más clara. Dice así. Y llamaré a aquel día a mi siervo Eliaquín, hijo de Gelcías. Eliaquín era el mayordomo, ¿sí?, de digamos, del templo, del castillo de Salomón, del reino de Salomón. Dice, lo vestiré con tu túnica. Ojo, la túnica en la Biblia significa autoridad, poder. Le colocaré una banda, ojo, y le confiaré tus poderes. O sea que a este siervo, a este Eliaquín futuro, ¿sí?, le confiará su autoridad, sus poderes, los poderes del rey.
En este caso ya no es David, sino viene a ser Jesucristo el que tiene ese poder. Ojo, y dice además, Él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. O sea, un papá, un papa. ¿Ok? Por eso nosotros le decimos papa al sucesor de Pedro. Porque según esta profecía, dice, Él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Recuerden que esta es una profecía. Y los habitantes de Judá. Pondré en sus manos, ojo en plural, ¿no? Las llaves del palacio de David. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita en Apocalipsis 3? Las llaves de David. Mire, pondré en sus manos, en las manos de Eliaquim, las llaves del palacio de David. No es las llaves de la ciencia, como dice el pastor, ni tampoco son las llaves de la muerte y del infierno. ¿Sí? Aquí está muy claro cuáles son este tipo de llaves. Y ojo, para saber cuáles son este tipo de llaves, dice, cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿Se acuerdan del versículo de las llaves? Miren. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Entonces ya este otro argumento queda absolutamente refutado. Sigamos con la interpretación de este señor. No, en absoluto, Jesús nunca dijo eso. El poder, mi hermano, está en el Evangelio. El Evangelio es dinamita, decía Pablo. Tiene poder para liberar. Jesucristo dijo, si usted... Pablo dijo que el Evangelio era dinamita. ¡Qué extraño! Porque la dinamita fue descubierta muchos siglos después. Busquen ustedes en internet, o busquémoslo aquí de una vez. Busquémoslo. Dinamita. Vamos a ver si es bíblico. La historia dice que la dinamita fue inventada por Alfred Nobel en 1866 y patentada en 1867. Entonces, si Pablo dijo en la Biblia que el Evangelio es dinamita, quiere decir que Pablo patentó la dinamita. Me gustaría que nos diera la cita donde Pablo patenta la dinamita y se le adelanta 1800 años a Alfred Nobel, porque entonces no deberíamos hablar de los premios Nobel de la ciencia y de la literatura, sino los premios Pablo, los premios Apóstol Pablo de la ciencia, de la literatura, de las matemáticas, etcétera, de la economía, los premios Pablo y ya no los premios Nobel. Pero sigamos con estas afirmaciones de este pastor. Eso. El poder, mi hermano, está en el Evangelio. El Evangelio es dinamita, decía Pablo. Tiene poder para liberar. Jesucristo dijo, si ustedes oyen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y mi palabra los hará libres. Ni Jesús designó a Pedro como su sucesor, ni como piedra, ni como fundamento, ni tampoco les dio las llaves del cielo. Y Pedro entonces decide quién entra y quién no. Bueno, aquí viene otra cuestión. Él comienza con una imagen popular que viene de los dibujos gringos, los dibujos animados gringos y la mitología gringa, que según esta interpretación del texto, Pedro está en el cielo, tiene unas llaves, abre una reja y él dice quién pasa y quién no, que él tiene una listica de los que entran al cielo y los que no están en esa lista, entonces se van para el infierno. Bueno, eso suena muy bonito, pero no es doctrina católica, nosotros no lo enseñamos. Lo que él habla es mitología protestante, no católica, que saca los dibujos animados. Escuchemos. ¿Cuántos chistes se han hecho? Que la gente llega tocando las puertas del cielo y sale Pedro con unas llaves grandísimas y abre la puerta y pregunta qué quiere. ¿Qué es eso? Ahora vamos a empezar con el versículo 19, donde él va a hablar
de lo que es atado y desatado. ¿Qué significa eso? Él ya había dicho que eso no era algo literal, ¿no? Sino que se refería a que el evangelio era dinamita de Pablo. Vamos a ver ahora qué explicación le da lo mismo, o sea, le da el mismo señor, este señor, ¿sí? A estas llaves que supuestamente atan y desatan, abren y cierran. Vamos a ver qué es lo que dice ahora, cómo cambia la interpretación. Ares en la tierra, como dice aquí, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, como dice acá, será. O sea, aparentemente en este cuadro, escucha lo que le voy a decir. Según esa traducción, la tierra domina el cielo. De hecho, en Venezuela hay un programa que lo produce la Iglesia Luz del Mundo que se llama La Hora de la Oración. Y el eslogan es: cuando la tierra gobierna el cielo. ¿Será posible? Ojo, ¿qué es lo que él está hablando aquí? Que la tierra gobierna el cielo, según esa interpretación, ¿sí? Y que todos entonces tenemos el poder de, y eso lo utilizan mucho, esa interpretación, las sectas, los movimientos evangélicos de la prosperidad, declarar, atar y desatar. Pero ojo, recordemos que Jesús le da estas llaves a Pedro, no a todo el mundo, a Pedro exclusivamente. Las llaves de David, las que tenía Eliakim en el Antiguo Testamento, no las que tenía todo el mundo. Entonces vamos a ver cómo él tuerce toda esta explicación. Ya dijo, ¿no? Que el cielo, que la tierra gobierna el cielo. Vamos a escuchar la explicación tan loca que él va a dar. ¿Será que todo lo que tú ates, lo que ordenes en el cielo se tiene que cumplir? Si escucharon, dice, será que todo lo que tú ates, todo lo que ordenes, pero lo que pasa es que la Biblia no dijo que a todos, solo dijo a Pedro. Ahí es donde él tuerce el significado del texto, donde dice, a ti te daré, no dice al pastor tales, a los miembros de tales congregaciones, no, ni a todos los que creyeron, solamente a Pedro, a su sucesor y nada más. Saben que esta traducción, la Iglesia Adventista del Séptimo Día llevó un estudio sobre la traducción a las Sociedades Bíblicas Unidas y a un simposio mundial de Biblias, y fue aceptado el error y fue corregido. ¿Sabe cómo dice en el original griego? Note la diferencia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ¿qué dice? Ahora cambia un montón. Habrá sido, dice la Escritura. O sea que primero se ata ¿dónde? En el cielo, y luego se ata. ¿Recuerda cuando Cristo fue a Lázaro y Lázaro estaba en la tumba? ¿Y Jesús qué hizo? Lázaro, ven fuera. O primero dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Bueno, ¿A dónde estaba viniendo el poder? vamos entonces a seguir viendo esto. Esto es, no sé cómo llamarlo, si divertido o qué. ¿Por qué? Resulta que, según esta afirmación, ni siquiera Ellen White, la superprofeta que fundó el adventismo del séptimo día, que ella dijo que era más que un apóstol y que un profeta, que ella estaba por encima de todos ellos, ni siquiera ella se dio cuenta de este error, sino que tuvieron que pasar 2000 años, en el año 2000, para que saliera la Reina Valera para adventistas, para que se corrigiera este error. Bueno, esta es la Reina Valera 2000, hecha para los adventistas. ¿Okay? Esta es hecha para los adventistas, incluso ahí tiene el sello de la iglesia adventista. Es una edición exclusiva para los adventistas. Entonces, quiere decir en realidad que las Sociedades Bíblicas Unidas aceptaron que había un error en la Biblia Reina Valera y lo cambiaron en la edición 2000. No, no, porque lo que sucede en realidad es que las Sociedades Bíblicas Unidas
hacen Biblias al gusto o a la necesidad de la denominación que se los pide. Por ejemplo, la Reina Valera 1999 es hecha para mormones. ¿Ya? La Reina Valera de texto claro o algo así, creo que es la 2010, es hecha para los movimientos de la prosperidad. O sea, las denominaciones le pasan un billete gigante, pero millonadas, millones de dólares a las Sociedades Bíblicas Unidas para que ellos saquen una edición especial de su Reina Valera con las alteraciones que se amoldan al cuerpo doctrinal de ellos, no a lo que dice el texto bíblico. Esta es la 1999 y aquí tenemos la 1960. ¿Okay? Entonces, como les digo, lo que prueba aquí el pastor no es que hubiera un error y que los adventistas lo hubieran descubierto 2000 años después, que ni siquiera la profetisa apóstola y maravillosa Ellen White pudo descubrir, sino que lo descubrieron ellos mucho tiempo después, 200 años después de que ella fundara su iglesia. Ahora vamos a ver lo que es la verdad. Vamos a Mateo 16, 19 y vamos a ver si dice habrá sido o será. Vamos a ver. Mateo 16, 19. Vamos a la Reina Valera interlineal. Y él dice que no es una palabra que será, sino habrá sido. Habrá sido es, digamos que una expresión neutra, ¿sí? Impersonal, ¿sí? En un tiempo de pasado continuo. O sea, alguien lo hizo, ¿sí? Y sido, el hecho de que ha sido, quiere decir que fue algo que se hizo en el pasado hasta el presente. Vamos a mirar si eso es cierto. Entonces, dice Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será. El verbo en griego original es esomai, ¿sí? Que significa será, tener, tendrá vida. ¿Ok? Démosle clic aquí para que miremos lo que dice el diccionario multiléxico. Mírenlo aquí. Dice primera persona singular tiempo futuro. Y cuando este señor dice habrá sido, es impersonal, ¿sí? Está en tercera persona, ¿sí? Es singular, pero en pasado participio, no en tiempo futuro. O sea que a todas vistas, a todas luces, esta es una alteración que hicieron los adventistas del séptimo día a la Reina Valera, que ya está bien traqueada, bien alterada, para que se pudiera acomodar los textos a sus doctrinas. ¿Ok? Y miremos acá. Atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será. Otra vez será. Futuro, esomai. Como pueden ver, eso difiere radicalmente de esto. Habrá sido, ni siquiera corresponde ni el tipo de persona, ni el tiempo, ni nada. ¿Ok? Y miren cómo cambian una palabra que es esomai, una sola, esomai, será, y le alteran y le ponen habrá sido, o sea, le meten dos palabras para poder cuadrar toda su doctrina. Es impresionante. Bueno. Y todo lo que desatares en la tierra, que dice habrá sido. O sea, la orden es desde el cielo a la tierra, no al contrario. Nunca que el Señor tenga misericordia de nosotros, que la tierra gobierne al cielo, sería el desastre total.
Si la tierra Pero misma no se no puede es la tierra la que gobierna el cielo. Recuerden que es Pedro el mayordomo, el Eliakim, el padre, ¿sí?, que ha sido designado como mayordomo mientras la segunda venida de Jesucristo, que es el que tiene las llaves de David, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, ya que se las entrega a Pedro. Entonces, no es que se la entrega a todo el mundo. Ojo, pongan mucho la lupa, pongan mucha atención. gobernar, mis hermanos. Esto es un desastre que está acabando con el mundo entero. Imagínense ahora gobernar el cielo. Ahora, el comentario bíblico adventista dice, los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo, es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. Bueno, eso se lo hubieran dicho a Ellen White antes de que ella fundara su propia iglesia, ¿ya?, de que tomara el adventismo del séptimo día y fundara su propia iglesia. Bueno, hermanitos, pues esto fue un placer. Espero que les haya servido, que abran los ojos, no se dejen engañar. Como vieron aquí hay una sarta de mentiras impresionante, una ignorancia del griego absoluta y una manipulación de los textos bíblicos evidente por parte de este pastor Oliver Coronado. Para terminar, quiero mandarle extensiva invitación a Oliver Coronado a debatir públicamente con Biblia en mano, tema que él quiera. Podemos hablar del origen de su iglesia a la luz de la Biblia. Vamos a hablar del sábado, del tema que él desee. Lo hacemos público, traiga sus equipos, traiga su gente, donde él quiera, cuando quiera. Hermanitos, hagan público este video, compártanlo para que la gente no se deje engañar. Que el Señor los bendiga. Adiós, parceritos. Bye, bye.